La resurrección del Señor Jesús es el acontecimiento más glorioso de la historia. Es el fundamento de la fe cristiana. Deberíamos celebrarla. Palabras de Cristo Jesús referente a la resurrección. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? ¿No es un Dios de muertos, sino de vivos? Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que han hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Cuando Cristo Jesús exhaló el Espíritu y resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué dijo un ángel en el lugar donde fue sepultado Cristo Jesús? Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. ¿Qué dijo Pablo acerca de la resurrección? En primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe. Si esos tuviesen razón, nosotros quedaríamos como testigos falsos de Dios, pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, de ser verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, seguís en vuestros pecados. Por tanto, también acabaron para siempre los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Entonces llegará el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo en ser destruido será la muerte. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros mismos hemos de ponernos en peligro a todas horas? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero es posible que alguien diga, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo o de cualquier otra planta. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, a cada semilla el suyo. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno, y los animales terrestres otro distinto, y distinto es también el de las aves y el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro distinto el de los cuerpos terrestres.
Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso una estrella difiere de otra en resplandor. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pero si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre salido de la tierra es terrestre, el segundo viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre, los celestes serán como el que ha venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, también llevaremos la imagen del celeste. Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Dos distintivos encierran el concepto cristiano: la cruz y el fénix. La cruz simboliza muerte, el fénix resurrección. Los cristianos participamos en una resurrección cuando salimos del agua bautismal. Nacimos de nuevo, de agua y de espíritu. Cuando caemos tenemos la oportunidad de levantarnos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, algo similar a la leyenda del fabuloso fénix. Él surge de entre las cenizas cada 500 años y se eleva. Cristianismo es ambas cosas, tomar nuestra cruz y resurgir como el fénix. En el afán de practicar el verdadero amor a Dios y al prójimo, intentarlo una, otra y otra vez. Levantarnos de entre las cenizas para hacer mejor las cosas. Clemente de Roma vio al fénix como símbolo de resurrección. Clemente de Roma es considerado uno de los padres apostólicos. Se llamó padres apostólicos a líderes de la iglesia muy cercanos a los apóstoles. Se cree que murió en el año 97 después de Cristo. Escribió lo siguiente, Primera de Clemente 25 y 26. Consideremos la maravillosa señal que se ve en las regiones del oriente, esto es, en las partes de Arabia. Hay un ave llamada fénix. Esta es la única de su especie, vive 500 años, y cuando ha alcanzado la hora de su disolución y ha de morir, se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especias, en el cual entra en la plenitud de su tiempo y muere. Pero cuando la carne se descompone, es engendrada cierta larva que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallan los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto, a un lugar llamado la Ciudad del Sol. Y en pleno día y a la vista de todos, volando hasta el altar del sol, los deposita allí. Y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces los sacerdotes examinan los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se han cumplido los 500 años. Pensamos pues que es una cosa grande y maravillosa si el Creador del universo realiza la resurrección de aquellos que le han servido con santidad en la continuidad de una fe verdadera, siendo así que Él nos muestra incluso por medio de un ave la magnificencia de su promesa, porque Él dice en cierto lugar, y tú me levantarás y yo te alabaré, y me acosté y dormí y desperté, porque tú estabas conmigo. Y también dice Job, tú levantarás esta mi carne que ha soportado todas estas cosas. Heródoto de Halicarnaso, muchos años antes de Clemente, habla de la leyenda del fénix. Heródoto de Halicarnaso, historiador griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., considerado el padre de la historiografía. Él hace la importante primera descripción a gran escala del mundo antiguo. Historias, libro 2,
capítulo 73. Otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el de Fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde que, según los de Heliópolis, solo viene al Egipto cada 500 años, a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mote y figura en partes doradas, en parte de color de carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan que, aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar el cadáver de su padre desde la Arabia al Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver igual al que cuando sólido tenía, cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto. He aquí, sea lo que fuere, lo que de aquel pájaro refieren. Cada domingo los cristianos celebramos la resurrección corporal del Salvador. Cuando celebramos la resurrección de Él, también celebramos nuestra oportunidad de triunfo. Cuando tenemos verdadera conciencia de esta magna celebración, cualquier sufrimiento es menor. La vida se convierte en un camino que podemos andar con esperanza. El amor de Dios ofrece resurrección para vida eterna. Cristo Jesús resucitó. El cristianismo tiene sentido. Esperar la resurrección corporal es tener esperanza que Dios mostrará su amor de manera definitiva.